Imanaya, Yipunja, Imanaya, Yachachikuna. Bienvenidos, señores estudiantes. Les doy la cordial bienvenida a esta nueva semana de trabajos y de actividades. Temas interesantes que vamos a ver durante esta semana, referente a lo que es la educación cultural bilingüe, el modelo del rol de docente, el trabajo que se tiene que hacer, la inclusión que se tiene que hacer y cómo nosotros vemos este esquema, ¿no es cierto? Así que vamos a trabajar en estos días. Bienvenidos a todos. Me va a ayudar con la lectura de esta parte de esta introducción. Imanaya, Lisbeth. Ajipunja. Ashipunyaya Chachikmashi. Consideraciones pedagógicas para el desarrollo y tratamiento de la interculturalidad. Introducción. ¿Qué es la interculturalidad? Diversidad cultural en el Ecuador. Desafíos de la interculturalidad. Métodos pedagógicos para la interculturalidad. Inclusión y equidad en la educación intercultural. Políticas públicas y la interculturalidad. Experiencias exitosas de interculturalidad en Ecuador. Conclusiones, referencias. Ujú, correcto, muy bien, ¿no? Entonces tenemos esta parte que vamos a ver, los temas que vamos a ver, esto que es la interculturalidad, la diversidad de la cultura en el Ecuador, una diversidad muy grande que tenemos, ¿no es cierto? Vamos con la introducción, por favor. Me ayuda con la lectura, Magali Ayipunya Yachachimashi. y Introducción. Manaya. Interculturalidad en el Ecuador. En el país, la diversidad cultural es una riqueza invaluable que ha sido forjado a lo largo de los siglos de historia. Sin embargo, también representa un desafío para la educación, ya que se requiere una metodologías pedagógicas innovadoras que permite fomentar la inclusión y la equidad en el aula. En esta presentación exploremos la importancia de la interculturalidad en el contexto ecuatoriano y cómo puede ser aprovechada en el ámbito educativo. También analizaremos los principales desafíos que se presentan al trabajar con la interculturalidad en la educación y presentaremos casos de éxito que pueden servir como inspiración para docentes y estudiantes. Yo, Pechani, Magali. Criterios pedagógicos para el desarrollo y tratamiento de la interculturalidad en el aula. ¿Me ayudan con esta lectura? Carla. Ayipuña Chachimashi. Criterios pedagógicos para el desarrollo y tratamiento de la interculturalidad en el aula. Como se ha visto en los párrafos que anteceden, la idea de hacer docencia, considerando el paradigma de la interculturalidad, va en consonancia con los movimientos más contemporáneos respecto a la educación, razón por la que es necesario tomar en cuenta tres elementos básicos, UAS 2005-27, para poder aplicarlas efectivamente. A. El contexto sociocultural del centro escolar. B. La realidad sociocultural de los estudiantes y sus familias. C. El perfil de los docentes y su relación con la comunidad. Lo que no quiere decir en esta diapositiva es que cuando hablamos de la introducción a la educación intercultural en el aula, nos habla que es una propuesta que promueve y favorece dinámicas de la inclusión, o sea que la educación intercultural es como una alternativa que promueve dinámicas inclusivas en todos los procesos de socialización y aprendizaje. Es como un centro de convivencia educativo. Gracias, Carlas, muchas gracias. Vamos por la primera parte, ¿no es cierto? Vamos a hablar una parte fundamental, cuáles son las experiencias de la interculturalidad y cuál es el proceso también de favorecer tanto docentes como estudiantes en este proceso que es muy interactivo, muy dinámico, que se puede desarrollar, que realmente está muchísimo por generarse también, ¿no es cierto? Y el otro contexto que nos habla aquí, pues son esos tres contextos, que es el contexto de la sociocultura en el centro escolar, que nosotros tenemos que educar como futuros docentes también, respetando las culturas y la diversidad cultural, la realidad sociocultural también de los estudiantes, sus familiares, donde que nos encontremos, y el perfil de los docentes y su relación con la comunidad. Un docente que realmente tiene que ser coherente, ayudante del conocimiento, trabajar de una forma transversal, no horizontal, transversal, donde que el estudiante también se sienta confiado y realmente se pueda motivar también, ¿no? Se pueda motivar para alcanzar un aprendizaje también que quede para la vida, ¿no es cierto? Y vamos aquí a hablar, ¿qué es la interculturalidad? A ver, me ayudan con la lectura, Viviana. Aji Punja. Allí, puncha. ¿Qué es la interculturalidad? La interculturalidad se refiere a la relación equitativa y respetuosa entre diferentes culturas. En Ecuador, esto es especialmente importante debido a la gran diversidad cultural que existe en el país.
La interculturalidad busca promover el diálogo y el entendimiento entre las distintas culturas presentes en la sociedad ecuatoriana. La interculturalidad es fundamental para el desarrollo de una sociedad más justa e inclusiva. Al fomentar el respeto y la valoración de las diferencias culturales, se puede reducir los prejuicios y estereotipos que a menudo conducen a la discriminación y exclusión social. Además, la interculturalidad puede ser un medio para fortalecer la identidad cultural de cada individuo y comunidad, lo que contribuye a una sociedad más rica y diversa. Lo Ujú. que yo entendí en este párrafo sobre la interculturalidad es que este se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y el respeto mutuo. Yupaychani, Viviana. Obviamente, ¿no? La interculturalidad con toda la diversidad del Ecuador, con lo que tenemos, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos que, primero, que conozcan el resto de personas y el respeto que se tiene que tener, ¿no es cierto? Al diálogo, a la lengua, a la vestimenta, a sus formas de vivencia y su tradición, correcto, muy bien. Y eliminar esos malos prejuicios creados por una sociedad que con una falta de conocimiento, para mi punto de vista, por una falta de conocimientos, entonces eliminar esos prejuicios y también estereotipos que se crean, ¿no es cierto? A veces de discriminación. Nosotros y ustedes, igual estudiantes, orgullosos de lo que son, de lo que conocen, de dónde vienen, porque realmente es algo diverso que otros países, naciones no tienen, ustedes lo tienen. El conocer mismo la lengua, ¿no? Y tener todo ese esquema, ¿no es cierto? Nosotros como docentes llegaremos a un punto de capacitación, de desarrollo, pero ustedes son los que van a generar el dinamismo en cada una de sus comunidades. Desafíos de la interculturalidad. ¿Cuáles son esos desafíos? Fanny, Ajipunja. Ayipunyamash. Desafíos de la interculturalidad. Uno de los principios desafíos al trabajar con la interculturalidad en el contexto educativo ecuatoriano es la falta de capacitación y formación de los docentes en ese tema. Muchos docentes no están preparados para trabajar con estudiantes de diferentes culturas y pueden enfrentar dificultades para entender y apreciar las diferentes culturas. Otro desafío importante es la discriminación y el racismo que aún existen en la sociedad ecuatoriana, a pesar de la riqueza cultural del país. Muchas veces se tienden a valorar más una cultura sobre la otra, lo que puede generar conflictos y tensiones en el ámbito educativo. En este párrafo, yo entendí que los docentes no están preparados para trabajar con los estudiantes de las diferentes culturas porque les falta la capacitación en la educación intercultural para que así se disminuya la discriminación que existe en la sociedad. Yupaychani. Bueno, yo pienso que el docente siempre tiene que capacitarse y fomentar lo que es los conocimientos, ¿no? Pero por un lado, siempre tenemos que hacer eso. Día a día estamos aprendiendo algo, día a día estamos tratando también de enseñarles a los estudiantes, ¿no es cierto? Esa es la relación del conocimiento. Pero sí tenemos que nosotros prepararnos porque no es lo mismo a veces, yo digo, trabajar en una escuela urbana que una escuela rural, una escuela unidocente, una escuela pluridocente, una escuela donde que no haya los recursos suficientes. Entonces, todos son esquemas diferentes, ¿no? Entonces, igualmente las culturas, las tradiciones, las formas, ¿no es cierto? O el nivel de conocimiento, de percepción, realmente de las letras, de los números. Pues nosotros tenemos que adaptarnos a esa situación, tenemos que prepararnos también en esa situación y conocer también lo que es la sociedad por una parte. Y evitar a toda costa, señores docentes y futuros docentes, evitar a toda costa que haya, por ejemplo, tipos de discriminación sobreponiendo una cultura sobre la otra, ¿no? Tenemos que actuar con mucha inteligencia, porque realmente ser docente también a veces no es fácil, ¿no? No es fácil porque nosotros tenemos que tratar de hacer que se pueda convivir de una forma tranquila, ¿no es cierto? Se pueda vivir de una forma tranquila y respetando cada una de nuestras culturas, ¿no es cierto? No sobreponiendo una cultura sobre la otra. Esa no. Diversidad, diversidad cultural en Ecuador. Diana, Ayipuncha. Warmicuna. Ayipunyamashi yachachi. Diversidad cultural en el Ecuador. Ecuador es un país rico en diversidad cultural
Desde los Andes hasta la costa, pasando por la selva amazónica, cada región tiene su propia cultura y tradición única. La música, la danza, la comida y la vestimenta son solo algunos ejemplos de la riqueza cultural que se encuentra en el Ecuador. Esta diversidad cultural puede ser aprovechada en el ámbito educativo para fomentar la interculturalidad y el respeto por las diferentes culturas. Los estudiantes pueden aprender sobre las diferentes tradiciones y costumbres de sus compañeros de clase y desarrollar una mayor comprensión y tolerancia hacia las diferentes culturas. Yo lo que entendí es la diversidad cultural a la variedad de culturas dentro de un grupo de personas o sociedad. Este tipo de diversidad existe diferentes etnias, idiomas, tradiciones y costumbres dentro de un mismo entorno humano. Gracias. Muchas gracias, Yupachani, Diana, te agradezco, Yupachani. Miren, esta diversidad de este país, Ecuador, este Ecuador amazónico, este Ecuador, como decía un presidente, en este Ecuador amazónico, este Ecuador libre, ¿no es cierto? Tiene diferentes culturas, tradiciones, música, danza, comidas típicas. No es lo mismo, por ejemplo, hablando de comidas, ¿no? La comida de la costa que de la sierra que la Amazonía. Imagínense en toda esa diversidad de flora, de fauna, de música, de danza, de vestimentas, de conocimientos de nuestros antepasados, de nuestros taitas, de nuestras mamas, que realmente eso nos hace un país único y diverso, ¿no? Pero a veces no tener y aprovechar todo es lo que tenemos, ¿no? Y por eso es que los invitamos realmente a fortalecer esta diversidad cultural de este país amazónico y único, ¿no? Un territorio muy pequeño, pero con una riqueza grande. Y su gente, más que todo, ¿no? Su gente muy amable, muy trabajadora. El ecuatoriano, por ende, a donde se vaya, es muy trabajador, es muy próspero también, donde que se ha ido, ha sacado adelante. Creo que producto de eso, creo que fue un desmán que, cosas políticas, ¿no? En el 99 hubo una salida bastante de gente de nuestro país, personas que salieron de aquí, pero han regresado y fue una de las remesas que más movían, imagínense, el Producto Interno bruto que tenemos con el petróleo. Los migrantes aportaban más a la economía, para que vean que la clase baja, la clase media son las que siempre estamos ahí pendientes. Bueno, entonces, miren, entonces tenemos cultura, tenemos trabajo, tenemos unos ecuatorianos buenos también de corazón, ¿no es cierto? Y tenemos toda esa diversidad. Un Ecuador, un país que lo tenemos todo, ¿no es cierto? Y tenemos que mucho que por explotar. Métodos pedagógicos para la interculturalidad. ¿Cuáles son esos métodos pedagógicos, Juan? Ayipunja. Métodos pedagógicos para la interculturalidad. Una de las metodologías pedagógicas más efectivas para fomentar la interculturalidad en el aula es la enseñanza basada en proyecto. Esta metodología permite a los estudiantes trabajar juntos en un proyecto que nos involucra elementos culturales de diferentes grupos étnicos. Además, los estudiantes pueden aprender sobre diferentes tradiciones y costumbres de otros grupos culturales mientras trabajan en el proyecto. Otra metodología eficaz para fomentar la interculturalidad es el aprendizaje cooperativo. Esta metodología promueve la colaboración entre estudiantes de diferentes orígenes culturales y les permite trabajar juntos para lograr un objetivo común. Al trabajar juntos, los estudiantes pueden aprender a apreciar las diferencias culturales y desarrollar habilidades de comunicación efectiva con personas de diferentes orígenes culturales. En esta metodología pedagógica para la interculturalidad nos dice que es una metodología pedagógica que nos busca fomentar en los estudiantes para enseñar a hacer un proyecto y los estudiantes puedan trabajar juntos para realizar proyectos y aprender en los proyectos de diferentes grupos étnicos y también aprender de las tradiciones, de las costumbres para que mantengan la tradición que tenemos todos nosotros. Gracias. Yupechani, Juan, mire, algo que sí tienen que ustedes también promover y cuando estén ahí de profesores, cuando ustedes sean, también trabajen mucho con proyectos. Los proyectos, por ejemplo, yo quiero enseñar sobre los nevados y el chimborazo, que por ejemplo, ahí miren, está una niña trabajando corporativamente con sus compañeros, ¿no?
Entonces le vamos a hacer un chimborazo, le vamos a hacer una maqueta, ¿no es cierto? Vamos a trabajar en conjunto, vamos a utilizar materiales reciclables, entonces vamos a trabajar en equipo, vamos a trabajar en concordancia, mire. Entonces, hay muchos temas que no solamente podemos ver. El volcán Chimborazo es uno de los nevados más altos del país, ¿no es cierto? Ya la parte conceptual está bien, no digo que no, pero si podemos trabajar en conjunto y enseñarles también a los chicos y a los jóvenes mediante proyectos, lo mismo, pero le hacemos un proyecto y les vamos explicando, miren cuál sería la forma de enseñanza que trasciende, ¿no? Sí pueden ustedes mirar esa diferencia. Entonces, recomendado también esa metodología de enseñanza durante proyectos que le podemos aplicar a cualquiera de una de las materias, ¿no es cierto? Un bingo, por ejemplo, en matemáticas, me pongo por ahí, ¿no es cierto? Un bingo matemático o en cualquier asignatura. Entonces, eso también es una metodología de enseñanza, ¿no es cierto? Mediante la práctica, el desarrollo, la colaboración, el trabajo en equipo, en ver los diferentes grupos que están ahí, utilizar la metodología y después irles dictando, ¿no? Después de hacer este experimento, le vamos ya poniendo la parte conceptual, así como nosotros hacemos también, nosotros explicando después la parte conceptual de las partes, por ejemplo, del Chimborazo, del Nevado, ¿no es cierto? Miren, una propuesta muy interesante para que lo tomen y lo retomen ustedes. Vamos con la siguiente, Nina. Imanaya Ajipunja. Imanaya. Inclusión y equidad en la educación intercultural. La inclusión y la equidad son fundamentales en la educación intercultural. La inclusión se refiere a garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de su origen cultural o étnico. La equidad, por otro lado, se refiere a garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades para aprender y desarrollarse. En un contexto intercultural, es importante tener en cuenta que algunos estudiantes pueden enfrentar barreras adicionales debido a su origen cultural. Por lo tanto, es fundamental que la educación intercultural sea inclusiva y equitativa para garantizar que todos los estudiantes puedan participar plenamente en el aprendizaje y el desarrollo todo su potencial. Aquí lo que nos quiere decir es que la educación intercultural es una propuesta donde promueve y favorece a que la educación es para todos, ya que incluye también una diversidad, garantiza a toda la sociedad como indígenas y todo eso, ya que también es un proceso donde socializa el aprendizaje a todos los estudiantes conviviendo en el entorno que ellos asignan. Eso es todo. Yupaychani, Nina. Ok, miren, acá hay dos palabras muy importantes, inclusión y equidad. Incluimos para que todos los estudiantes estén ahí, ¿no es cierto? Muy bien. Ese se llama la inclusión, pero la equidad trata de ser que les tratemos de todos, por ejemplo, nivelales, por ejemplo. Yo soy una profesor de una escuela rural se me ocurre, ¿no? Tablas grandes o tablas chicas, ¿no? Tablas La Libertad, ¿no es cierto? Pero yo vengo y donde que voy, yo ya estoy trabajando con el grupo de mis estudiantes, ¿no? Yo estoy trabajando aproximadamente unos 30, 40 estudiantes y vienen otros estudiantes de otras comunidades, donde que ellos, por ejemplo, no saben, por ejemplo, por decir así, ¿no es cierto? Esa es esa equidad. Los de aquí ya saben la tabla de 1 al 7, de 1 al 8, pero los otros niños no saben. Entonces, yo como profesor, viendo esa falencia, me voy a tomar el tiempo en equidad de igualarles, porque los otros están más adelantados, los otros no. Entonces, eso tenemos que hacer nosotros siempre como docentes, ¿no? Tratarles no solamente con incluir, no, ya, bueno, está incluido, está en el curso, está recibiendo, no le hemos puesto a un lado, no le hemos puesto el sillón o el banco más atrás, no, está igualito que nosotros, pero el rato de ver las matemáticas y la parte lógica se están quedando, entonces ahí voy con equidad, ¿no es cierto? Trata de ser equitativo con él. Entonces, le voy a dejar un espacio que capaz que yo voy a dejar con una tarea, un deber al resto de mis estudiantes y me voy a dedicar unos minutitos con los nuevos estudiantes que llegaron. ¿No es cierto? Tenemos que actuar así, señores estudiantes. Eso es una verdadera inclusión y equidad en la educación intercultural. Siempre que vengan unos nuevos estudiantes, ¿no es cierto? Por ponerles un ejemplo. Políticas públicas y la interculturalidad. Daisy, Imanaya Ajipunja. Allí Punjamashi Yachachi.
Políticas públicas y la interculturalidad. En Ecuador, la interculturalidad está respaldada por políticas públicas que buscan promover la equidad y el respeto a la diversidad cultural en el ámbito educativo. Una de estas políticas es la inclusión de la interculturalidad en el currículo escolar, lo que implica la enseñanza de las lenguas y culturas originarias del país. Además, existen programas de formación docente que buscan sensibilizar a los maestros sobre la importancia de la interculturalidad en el aula y brindarles herramientas para trabajar con estudiantes de diferentes orígenes culturales. Estas políticas tienen un impacto positivo en la educación ecuatoriana al fomentar la inclusión y el diálogo intercultural. Lo que entendí es que las políticas es la inclusión de la interculturalidad, lo que implica la enseñanza de las lenguas y culturas originarias que existen en el país. Busca también sensibilizar maestros sobre la importancia de la interculturalidad en el aula y así brindarles herramientas para trabajar con estudiantes de diferentes orígenes culturales. Gracias. Pipa Cheney dice, el Ecuador tiene políticas, tiene una constitución buenísima, tiene el MOSEID que ya vimos también, ¿no es cierto?, la clase anterior un poco. La constitución donde que incluso la Pachamama, la tierra también tiene su respeto, ¿no? Por eso es que se le hace una consulta antes de ir a explotar. Tiene el MOSEID, tiene reglamentos, tiene acuerdos y todo lo demás, ¿no es cierto? Tiene para, o sea, la parte legal sí está, ¿no es cierto? Sí tiene, ¿no es cierto? Estas políticas deben ser tomadas no solamente como una ley, sino que deben ser ejecutadas en el currículo escolar, ¿no es cierto? Señaladas también ahí, ¿no es cierto? Y trabajar en su lengua materna y también en su segunda lengua, que sería la de castellano, ¿no es cierto? Tendría que trabajarse en eso, ¿no es cierto? Y necesitamos, por otro lado, buscar y fortalecer docentes, ¿no es cierto?, con la parte intercultural, que puedan ser, si es posible, de sus mismos lugares, sus mismos sitios, ¿no? Pero sin desmerecer, como yo decía anteriormente en una clase, ¿no?, que también hay muchos mestizos, se podría decir, si consideramos ese término, ¿no?, que también les gusta aportar y brindar. Entonces no podríamos cerrar las puertas para nadie, ¿no?, como yo dije anteriormente. Si nosotros somos diferentes culturas, ¿no es cierto?, sí, tendríamos que hacer una escuela para cada uno. Y de eso no se trata. Se trata de compartir en esa diversidad cultural, aprendiendo todos inglés, español, quichua, que sería lo más estupendo, ¿no es cierto? Buscar esa manera de diálogo, se podría decir. Vamos acá. Una experiencia muy fundamental, y así podemos contar muchas experiencias, ¿no? Pero bueno, lo hemos señalado esto, ¿no? Experiencias exitosas de interculturalidad en el Ecuador. Y Manaya, Punja, Laura. Así Chachi. Experiencias exitosas de intercultural en Ecuador. En la provincia de Imbabura se implementa un programa de educación intercultural bilingüe que ha logrado mejorar significativamente el rendimiento académico de los estudiantes indígenas. Este programa busca preservar y valorar la cultura de las comunidades andinas, mientras se les brinda una educación de calidad. Otra experiencia exitosa es la del Colegio Montúfar, ubicado en Quito. Este colegio ha desarrollado un modelo pedagógico intercultural que fomenta el diálogo y el respeto entre estudiantes de diferentes orígenes culturales. Gracias a este modelo, los estudiantes han desarrollado habilidades sociales y emocionales muy valiosas para su futuro. Correcto. Miren, que uno no se va a sentir incluido si voy a una institución y tiene como política el colegio la inclusión para todos, ¿no? Independientemente de su color de piel, ¿no es cierto? O su estrato social. Entonces, miren, esas son cosas que realmente se tienen que fomentar como ejemplo, ¿no? Y mejorar también. Obviamente esto va a permitir, como son muchachos y son jóvenes, mejorar el rendimiento académico, ¿no es cierto? Y los estudiantes del sector indígena sentirse que realmente también son incluidos con ese amor. Yo ya les dije, ¿no? Tienen que tener un amor propio por ustedes mismos, ¿no?
un amor propio por ustedes, porque solo ese amor propio nos va a permitir salir adelante. Nos va a permitir aprender primero, sin pisotear a nadie, pero nos va a permitir aprender todos los días. Yo digo que todos los días es algo nuevo que se aprende. Y eso va a ser un motor fundamental, ¿no es cierto? La inclusión. Si eso lo pudieron hacer unos establecimientos educativos, yo pienso que el resto también lo podemos incluir, la universidad, la escuela y el colegio, ¿no? Tomando esos ejemplos. Y así podemos tomar otros ejemplos más, ¿no es cierto? Donde que hablamos de inclusión, que puedan prepararse, ¿no es cierto? Que puedan mejorar. La inclusión en todos los niveles, relacionándonos también con otras instituciones, ¿no? Ahora, bueno, no es mucho, ¿no? Pero antes era mucho, desde la parte deportiva, cultural, social, dibujo y todo eso, donde que había esa relación. Fomentar esos espacios de relación que tenemos que buscar. Eso, señores estudiantes, me van a ayudar con una conclusión de las muchas que podemos sacar. Vamos a ver, por favor. ¿Me ayuda alguien con la conclusión? Salomé. Salomé, por favor. En conclusión, la interculturalidad es un tema fundamental en la que la educación ecuatoriana, la riqueza cultural del país debe ser aprovechada para fomentar la inclusión y la equidad en un aula. Es importante que los desafíos que se presentan al trabajar con la interculturalidad sean abordadas de manera efectiva mediante metodologías y pedagogías innovadoras. Gracias. Yupaychani. En definitiva, la conclusión que tenemos que ver es que nosotros como docentes tenemos que ser más empáticos con los estudiantes, donde que trabajamos, tenemos que respetarse podría sus culturas, su tradición, su vestimenta, qué sé yo, la forma como ellos se organizan y todo lo demás. Nosotros no nos olvidemos que vamos a dar solamente conocimiento, ¿no? Un poco de conocimiento, pero ellos saben más que nosotros por sus vivencias, por sus conocimientos ancestrales y todo lo demás. Y eso se tiene que fortalecer como tal. Así que esta ha sido la clase de esta semana, señores estudiantes. Para mí siempre ha sido un gusto trabajar con ustedes. Yupaychani, no se olviden de hacer el resumen de la clase, la investigación sobre el tema y subirle en la plataforma que está lista para que se entregue el deber. No se olviden de ayudarse a los documentos que están ahí guardados, la información que está subida también ahí, para que de eso sea una forma de materia de trabajo. Un abrazo a todos, cuídense mucho, nos estamos viendo la próxima semana.